Hola. Vamos tomando asiento, porfa. Pues buenísimas tardes a todas, todes y todos, y bienvenidos al segundo día del encuentro de literatura queer. Muchísimas gracias por estar aquí, por acuerparos y por ocupar este espacio hoy. Y muchas gracias también a las personas del streaming que se están conectando en el espacio virtual. Bueno, yo soy África y trabajo aquí en Museo en Red, que es el espacio desde donde hemos podido acoger esta increíble propuesta con las compañeras de Mary Red, a quien, bueno, no podemos parar de dar las gracias por habernos hecho partícipes de esto y que podamos hacer que esto suceda hoy. Me gustaría agradecer también a mis compañeras de Museo en Red, que siempre están ahí al pie del cañón, en especial a mi compañera Clara, que tenemos ahí en la técnica, que ha estado involucrada en el proceso de coordinación de todo este encuentro, poniendo el cuerpo también y muchísima dedicación. Y también agradecer a los compañeros de mantenimiento y de seguridad, a los compañeros de la mesa técnica, a los compañeros de limpieza por su trabajo imprescindible y siempre tan invisibilizado, a Dani, nuestro regidor, y a las compañeras de atención a los públicos, que siempre están ahí también al pie del cañón dándolo todo. Nada, os dejo con Sandra y pues eso, bienvenidos. Gracias, África. Gracias una vez más a Reina Sofía y en especial a África, a Sara, a Clara, porque como comentábamos ayer, la acogida de esta iniciativa, propuesta, cosa así como medio surreal, fue desde el primer momento un sí, entusiasmo máximo y facilidades todas, lo cual en un espacio como es un museo, ¿no? Que a priori podríamos pensar que es un espacio donde han convivido y conviven muchas violencias, pues realmente fue bastante esperanzador y en un punto reparador para muchas. Muchísimas gracias a todas las que otra tarde más llenáis casi este aforo. Esta tarde va a haber dos mesas, la primera que es esta con la que inauguramos por una política transfeminista de los cuidados y a las 7 tendremos la segunda que será amor y sexualidades. Por supuesto, muchísimas gracias a las 4 personas que estáis hoy aquí. Gracias. Que además, bueno, esto ha sido también bastante increíble porque íbamos como pensando en el programa y pensando autoras y de verdad que en un plano muy ideal, ¿no? O sea, como esto es lo que idealmente querríamos tener y vuestras respuestas han sido en casi todos los casos afirmativos y si ha sido que no, por problemas de agenda, ¿no? O sea, es como las mesas que queríamos tener, los temas que queríamos tratar y estamos súper contentas también por eso. Antes de que se me olvide, evidentemente hemos traído libros porque pues os podéis imaginar que el festival está un poco autogestionado. Es verdad que las amigas de Pícara nos han echado una mano, como siempre, las más precarias son las que no dudan en apoyarnos. También el museo nos ha echado otra manilla, pero bueno, pues esto es un festival que está autogestionado por Óscar, Ana y yo misma, es decir, Mary Reed. Y bueno, que hay libros allí y también las compas de la central, que gracias por hacernos un huequito, dado que este es su espacio y nos han permitido estar compartiendo el catálogo. Y sin más demora, la estructura va a ser muy sencilla, ellas van a estar como de conversación alrededor de 50 minutos y luego abriremos al público. Os pedimos
como que lo hagamos así para no estar interrumpiendo y que sea como más difícil, pero de verdad que luego va a haber espacio y espero que todas las que queráis intervenir tengamos tiempo de dar cabida a esas intervenciones. Esta mesa es muy evidente, al menos para algunas, que tenía que estar, ¿no? Claro, o sea, cuidados, ¿no? Y voy a referirme a... Si consigo, un momento. Bueno, para mí, quizá de las intervenciones más inspiradoras y desde luego que más me han trastocado en los últimos años acerca de qué son los cuidados. Y esto es un extracto mínimo de una intervención que hizo Amaya Pérez Orozco en el Congreso en una sesión de reconstrucción en el año 2021. Fue bastante compartida, quizá muchas la conocéis ya, pero bueno, es un poco lo que inspira la mesa y lo que quiere, ¿no? Como atravesar, y por supuesto atraviesa cada uno de los títulos que están aquí y muchos que se han quedado fuera, pero es como una muestra significativa porque ellas son autoras de estos títulos, ¿no? Y ya, que es que soy muy pesada. Amaya decía en esa intervención, ¿no? Dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Una cantidad ingente de trabajos que desbordan la atención a la dependencia y a la infancia y que son imprescindibles para que la vida funcione en el día a día. El proceso de reconstrucción cotidiana del que depende el bienestar físico y emocional de las personas, porque todas las personas somos vulnerables y todas necesitamos cuidados todos los días de nuestra vida. Y la única manera de cuidar la vida, que es vulnerable, es en común, porque somos interdependientes. Trabajos que históricamente han realizado las mujeres en condiciones de desigualdad, que históricamente han estado mal pagados o no pagados y que históricamente han sostenido la vida. Y en ese sentido, los cuidados se vinculan también a una lucha histórica, una lucha feminista por la defensa de los derechos de las mujeres, una lucha contra las desigualdades sociales y una lucha por un mundo distinto donde la vida esté en el centro. Bueno, sin más, paso la palabra a la moderadora de esta mesa, que es Carmen Romero Bachiller, a la que muchas conocéis. Ella se describe o define a sí misma como feminista, queer, interseccional, fem y madre. Forma parte del Punto Violeta de Somos Aguas y del colectivo HD, Familias Heterodisidentes. Es profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, tiene como bastante bibliografía escrita, destacamos como sus últimos trabajos, Maternidades y crianzas heterodisidentes, resistencias y respuestas a las violencias de lo normativo y Quién teme al transfeminismo, que se encuentra en ese libro colaborativo de nuestras compañeras de Caótica. Sin más, disfrutad. Gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias a Mary Reed, a Óscar, a Sandra, a Ana por haber organizado este evento, este tinglado y habernos liado a todas aquí. Y a mí me parece que es, es muy de agradecer porque yo creo que atiende a una pulsión colectiva de encontrarnos, de encontrar espacios de discusión, de acuerpe, de aprendizaje entre todos desde posiciones atravesadas por la disidencia. Porque lo queer, en sentido amplio, es un desplazamiento que nos invita a disentir y no encajar en los cánones disidentes del género, de la sexualidad, pero también del marco racista payo blanco y su regulación colorista de los cuerpos y los planteamientos capacitistas o la regulación y control de los cuerpos para que encajen en ciertas tallas, etcétera. Y en este marco, con esta pulsión colectiva, la pregunta por los cuidados que nos hacía Sandra hace un minuto se vuelve particularmente urgente, especialmente desde disidencias en las que en muchas ocasiones han sido expulsadas de los marcos tradicionales de la familia y tampoco han sido reconocidas por el Estado o directamente han sufrido la violencia institucional de formas diversas. En este sentido, tratar de pensar una política transfeminista de los cuidados es un reto colectivo que nos afecta y que nos lleva a preguntarnos por qué mecanismos estamos movilizando en esos cuidados.
¿Hasta qué punto estamos demandando reconocimientos al Estado por parte de instituciones sociales que imponen modelos a veces muy rígidos de los que es difícil escapar? Los marcos de la familia, las cuestiones de la crianza y de la reproducción, las posibilidades de trazar vínculos y las preguntas por cómo responder a las demandas de sostenimiento de la vida de forma colectiva, devienen una cuestión urgente precisamente por su materialidad concreta. Los cuidados son relevantes porque se sitúan la interdependencia en primer plano, cuestionando el modelo de lo que, también citando a Amaya Pérez Orozco denominó el mito del hombre champiñón, que emerge como una seta independiente sin haber necesitado nunca a nadie, ignorando por tanto quién sostiene esa independencia y reforzando un modelo capitalista, racista, individualista, cis-heteropatriarcal y extractivista. Pero los cuidados están lejos de ese lugar idílico y no están exentos de conflictos. Son cansados, sucios, ignorados, tediosos, recurrentes, interminables e invisibles, cargados de imperativos morales desigualmente distribuidos de tal forma que se refuerzan desigualdades ampliamente extendidas de género, raza, clase, sexualidad, capacitismo y posiciones dentro del norte y sur globales. Por supuesto, están también cargados de afectos y atraviesan nuestros afectos y vínculos. Constituyen ese conjunto de neglected things, cosas olvidadas, dadas por supuestas, pasadas por alto, de las que hablaba María Puig de la Belacasa, al tiempo que son la base de nuestras interacciones y nos sostienen colectivamente. ¿Cómo articulamos los cuidados? Es una pregunta abierta que sigue siendo relevante. Por eso me parece un lujo poder estar aquí esta tarde para pensar los cuidados con Silvia Agüero, Yune Fernández y Silviana Anclares. Paso a presentarlas y después hilaré unas preguntas para cada una de ellas en el debate. Y perdonad que lo lleve escrito, pero como vamos justas de tiempo, tengo mucho miedo de extenderme más de la cuenta. Entonces, he pretendido ser así, disciplinada. Esto es un ejercicio de autodisciplina. Vale. Silvia Agüero Fernández se define como madre, la activista, feminista, comunicadora, actriz, ensayista y dramaturga, autodidacta en todas las actividades que desempeña. Sus últimas publicaciones incluyen Mi Gitano, que tenéis ahí, publicado por Pícara. Comprarlo. Resistencias Gitanas, libros.com, coescrito con Nicolás Jiménez, que tenemos aquí también. Es también autora de la obra teatral No soy tu gitana, que yo os animo a que vayáis a verla en el Teatro del Barrio. Y es presidenta de la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo, cuya misión consiste en elaborar una contranarrativa alternativa del imaginario social antigitano. Nada más y nada menos. Yune Fernández es periodista feminista LGTBI, fundadora de la revista Pícara Magazine, colabora regularmente con Argia, El Salto, El Diario.es, Contexto, revista 5W, Altair Magazine, Salvaje o revista sobre soberanía alimentaria. Su última publicación, que también tenéis ahí, es La tribu de las Amachus Goyo, de este año pasado, y en la actualidad trabaja en la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, AMUGE. Y por último, pero no por nada, sino simplemente por orden alfabético en este caso, Silviana Anclares, que es escritora y gestora cultural, es codirectora junto a Silvia Herreros del podcast literario En tu feria me colé, del Goethe Institute, y colabora en diversos medios y programas como Carne Cruda, eldiario.es, con una mirada especializada en feminismos, crianzas, familias y diversidad. Ha publicado ¿Quién quiere ser madre?, que tenéis aquí, y ha participado en el volumen colectivo Tranquilas, de Lumen. Bueno, mil gracias a todas. Para mí es un gustazo poder compartir con vosotras. Como os decía, como ha planteado antes Sandra, y como hablamos antes, vamos a hacer una serie de preguntas que vamos a intentar hilar para luego después abrir al debate colectivo. Empezamos, si queréis, como habíamos hablado con Yune. Yune, que ha publicado recientemente La tribu de las Amachus Goyo, donde a partir de entrevistas plantea diversas situaciones de familias Goyo y heterodisidentes y los problemas de criar y formar familias fuera del marco normativo.
¿Qué diferencias a las familias heterodisidentes de otras familias? ¿Cómo articulamos los cuidados desde estas posiciones en el espacio capitalista? ¿Tenemos soluciones diferentes? ¿Podemos escapar de la rueda? ¿Cómo lograr una gestión de los cuidados público-comunitaria, transfeminista, frente a la inercia de externalizar el cuidado a mujeres migradas sin derechos reconocidos? ¿Cómo encajamos todo eso en nuestras vidas? Ahí te lanzo esto y tú ya recoges lo que quieras. Que esto estaba pactado, pero luego después hay que improvisar. Vale, casi nada. Casi nada. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también por tener en cuenta a las periodistas, ¿no? O sea, que a veces me vi invitada a un encuentro de literatura queer y no sé si a ti te pasó, por ejemplo, Silvia Agüero, ¿no? Como que dices, bueno, ¿acaso soy yo escritora de verdad, tal, ¿no? Son mis libros literatura. Entonces, bueno, pues sí, entiendo que se me ha invitado por el libro de la tribu de las Amachus Vivo yo, no, bueno, ahí se me ha colado el subconsciente. Que estamos en momento Vivollo, dentro del proyecto Maternidades Bollo, en el que se enmarca esta publicación. Pero lo cierto es que, bueno, a mí me pilla que mi hija tiene 3 años y medio y ando un poco saturada de hablar de maternidades, porque se ha dado la paradoja de estar como súper metida en la maternidad en mi día a día y al mismo tiempo, de repente, como feminista pública, como que se me invite a pensar las maternidades en lo público. Bueno, he terminado hasta aquí. Entonces, tal vez por ello, como que algunas de las preguntas que plantea Carmen me llevan a otros terrenos que me apetecía también más hablar, que luego trataré, como por ejemplo el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar y de cuidados, ¿no? Que como periodista, pues ahora me estoy... no sé si centrando más ahí, pero que me parece muy urgente, ¿no? Desde el punto de vista de política transfeminista. Entonces, bueno, pues para empezar a contestar a tus preguntas, claro, decías fuera del marco normativo, la pregunta es si las madres bollo estamos fuera del marco normativo, ¿no? Y ahí una de las trampas es, o sea, precisamente el sistema lo que ha buscado es imponernos el marco normativo por sus narices a quienes pretendíamos criar y reproducirnos de formas queer, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera cuestión que quería arrojar, pues que lo que vemos es que las maternidades bollo en este caso hemos pasado de la invisibilidad y de los márgenes a, bueno, pues a la imagen paradigmática de que en Peppa Pig ya hay madres lesbianas, ¿no? Que salen en Peppa Pig 2 mamás, que las 2 llevan su vestido, las 2 tienen sus pestañas rizadas con rímel y una es médico y la otra es ama de casa y ese tipo de imaginarios, ¿no? Y bueno, pues sí que al final tenemos quienes hemos decidido reconocer nuestro deseo de reproducirnos y de criar y que venimos de lo queer, pues también tenemos que reconocer esa paradoja de que es cierto, o sea, que hemos pasado de la invisibilidad a la sobrerepresentación. O sea, si hay ahora mismo bolleras en lo mainstream, casi siempre son madres, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me hagan entrevistas sobre pues el Día de la Visibilidad Lésbica y de todo mi discurso lo que llevan al titular es lo que tiene que ver con la maternidad, no con el follar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí que se dan esas trampas en las que es cierto que somos más asumibles y tolerables, ¿no? Si estamos maternando que si estamos pues bueno, pues montando bolleras al vapor, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es así. Y al mismo tiempo también es cierto pues, que las madres bollo que venimos de lo queer nos hemos sentido como en un no lugar, ¿no? Porque estamos como entre bueno, pues espacios queer en el que el discurso antimaternal sigue siendo bastante hegemónico y luego pues salimos al gran mundo hetero que nos acoge con los brazos abiertos porque da puntos tener a una familia diversa en tu cole, pero que al mismo tiempo pues bueno, te tratan como a uno más o bueno, pues se dan esas situaciones extrañas, ¿no? Entonces, bueno, que lo de que estamos fuera de los marcos no está muy claro, porque al final lo que impone el marco institucional es, pues ya sabéis, ¿no? Que nos tenemos que casar, que nos boicotean la autogestión de la reproducción, quitándonos, por ejemplo, la vía del banco de semen danés prefieren que nos gastemos una pasta en un método ropa, ¿no? En una clínica privada, es un peligro ser madres con semen de nuestro colega marica o no, o de nuestro cuñado, porque entonces él puede, bueno, pues porque se nos impone toda esta inseguridad jurídica que nos lleva al final a decir, vale, venga, sí, pues mejor la clínica privada con semen mercantilizado que yo qué sé, ¿no? Que inseminarme con mi colega o con mi cuñado o quien sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las contradicciones que tenemos encima fuertes, ¿no?
Si tenemos acuerdos distintos, soluciones distintas, tal, pues ahí también pues no voy a dar respuestas rotundas porque en el libro el libro se compone de 10 entrevistas a familias bollo muy diversas. Y creo que una tensión que hay es que por una parte queremos reivindicar y sacar pecho de nuestra disidencia y por otra parte tenemos mucha necesidad de desidealizar y de reconocer como nuestras mierdas un poco, ¿no? Entonces una de las frases más recurrentes es como, no, las madres bollo ponemos un espejo a la heteronorma, ¿no? Y mostramos que hay otras formas de cuidar, que hay otras maneras de hacer las cosas. Y luego al mismo tiempo estamos reconociendo, pues bueno, que nos pegamos una hostia guapa, porque pensamos que, ¿no? Siendo dos tías feministas criando juntas vamos a hacerlo distinto y nos vemos atrapadas no en lo mismo, porque creo que desde lo hetero se tiende a pensar que reproducimos lo hetero y eso no es verdad, tenemos nuestras propias dinámicas, ¿no? Y en el libro salen dinámicas pues como la competitividad, duelos no reconocidos, ¿no? Porque vamos muy deconstructivistas y es como, no, la vinculación genética no me importa, da igual quién geste, da igual la teta y luego nos encontramos con que eso marca mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos como también creo con mucha necesidad de reconocer tabúes de este tipo. Y por último, pues bueno, una de estas paradojas que aparece mucho en el libro es cómo soñábamos con una tribu queer, ¿no? Y con colectivizar la crianza y terminamos reconociendo que nuestro principal apoyo es nuestra madre homófoba, por ejemplo, ¿no? LGTB-fóbica. Entonces, sí, esto es como algo bastante recurrente y bueno, o sea, daría como para una conversación larga pues las cosas que nos pasan con nuestra familia de origen y lo que se mueve cuando somos madres y esta cosa perversa de que es cierto que muchas pues como que se reconcilian con, bueno, como que nos aceptan y aceptan a nuestras parejas cuando entramos en ese marco de casarnos y tener hijes, ¿no? No siempre es así, pero a veces es así. Y bueno, pues es también otro duelo, ¿no? De repente verte, pues bueno, pues me voy a un pueblo porque es más amable, porque Madrid o Bilbao o Barcelona son invivibles y en el pueblo pues estoy en Heterolandia todo el rato y pues mis amigas queer curran a turnos, son precarias y no pueden cumplir con sus compromisos, o sea, con su buen propósito y en cambio, pues mi madre que está jubilada siempre está ahí, pero a costa de bueno, pues decirme cosas sobre que como, bueno, es que la última fue viendo Frozen, que bueno, Frozen no es la de la ideología del género, no es que lo querían convertir en ideología de género, y pues querían que Elsa tuviera novia como tu hija tiene pareja bollo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de diálogos desgastantes. Entonces, bueno, pues por dónde pasan las soluciones, yo como no lo sé, voy a recomendar el libro Mercados Reproductivos de Sara Lafuente Funes y creo que Sara, pues bueno, comenta una serie de posibilidades, ¿no? Pues como de cambios legislativos que imagina ella, pues en cómo pensar los permisos de nacimiento, cómo reconfigurar los libros de familia, o sea, un montón de cosas para realmente darle la vuelta a todo y no pues meternos a la gente queer en el marco único de la familia nuclear neoliberal, ¿no? Y bueno, y un último apunte sobre esto, que el libro también, eso digo, son 10 familias, son muy distintas y claro, pues no tiene nada que ver las cosas que he estado nombrando que corresponden a las inquietudes de las que hemos criado en pareja y que somos de clase media o media acomodada, bueno, acomodada pocas, la verdad, de clase media y blancas, que algunas otras amachus bollo del libro, como Tania e Imara, que son refugiadas nicaragüenses y que han pasado de ser activistas bueno, a tiempo completo en Nicaragua en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y en defensa del colectivo LGTBI, a exiliarse por motivos políticos y aquí verse criando en centros de personas refugiadas, optando solo a trabajos precarizados, ¿no? Por lo general vinculados a los cuidados, etcétera, ¿no? O no es lo mismo ser madre soltera, como es el caso de Afaf, que es una mujer migrada marroquí, que se ve sola porque en los círculos feministas no se la acoge por racismo, básicamente, o se la acoge pero con paternalismo y tutelas, y dentro de la comunidad migrada marroquí pues no se la reconoce porque es musulmana y porque es lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay ese tipo de historias. 2 minutos. Buah, tengo un problema. Vale. Pues eso, ¿no? Pues que al final lo que decías al principio, pues que la experiencia de maternidad bollo también está muy marcada pues por la migración, por la clase, por experiencias pues como tener una hija con leucemia, que es otra de las historias, etcétera. Vale, entonces ahora, ¿cómo hago para todo lo demás en 2 minutos?
Básicamente quiero hacer publicidad de 10 Ingobernables, que es mi primer libro, porque la primera historia creo que viene muy al hilo y para no hablar todo el rato de maternidad en la mesa de cuidados, quería recomendar la primera historia, que es de Irina Alayevska, que es una mujer trans mexicana con esclerosis múltiple avanzada, ¿no? Y me parece una historia muy interesante. Si no podéis comprar o haceros con el libro, hay una entrevista a ella en Pícara, pero el estilo no es narrativo. Y bueno, pues cómo es la vivencia de, o sea, cómo una enfermedad como la esclerosis múltiple interviene en un proceso como es la transición de género, ¿no? O sea, que en su caso pues se dio cuenta de que se vivía como mujer y que necesitaba ese cambio en un momento en el que se iba a quedar ciega y que pensó en suicidarse, ¿no? Y también es interesante el rol de su pareja, Nélida, que claro, que tiene que asumir que su marido, ¿no? Que su marido es mujer y que además empieza a performar una feminidad de la que se ríen mucho, ¿no? De una feminidad Barbie, ¿no? De que se tiñe el pelo de rubio platino y tal. ¿Cómo encajar eso teniendo como la responsabilidad y la culpa de ser su única cuidadora, ¿no? O sea, entonces, bueno, me parece una historia potente pues para salirnos de la maternidad y hablar de otras cosas como la dependencia y en diálogo con lo queer, ¿no? Y el otro tema dentro de, bueno, que me tengo que embalar cada vez más por el tiempo, es que quería hablar brevemente bueno, pues al hilo de otro libro que tengo publicado, que es Abrir el melón, que es una antología de mis reportajes. Hay un reportaje que se llama si el régimen de interna es esclavo, hay que abolirlo, ¿no? Entonces, bueno, es una provocación porque creo que el sector feminista abolicionista de la prostitución, de los vientres de alquiler y del género, ¿no? Sea lo que sea eso, pues no está hablando de abolición del trabajo del hogar en régimen de interna. Entonces, bueno, era una provocación por ahí. Pregunté a colectivos de trabajadoras del hogar y colectivos de mujeres migradas a ver si creían en la abolición y casi todas dijeron que sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos posicionamos ahí? Y quería recordar pues, que esas mujeres a las que pasamos, ¿no? El marrón de cuidar a nuestras criaturas, personas ancianas, etcétera, pues que algunas también son queer, ¿no? Y ahí, pues bueno, me acuerdo de Silvia Zúñiga, que es otra compañera refugiada nicaragüense, que lo mismo, que pasó de trabajar en un centro de derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua a cuidar personas ancianas aquí, contratada por familias que le decían, oye, vístete más femenina, no puedes ser tan marimacho, o no le digas a la viejita que eres lesbiana porque se va a asustar, ¿no? Entonces, bueno, pues recordar que frente al estereotipo, creo, simplista que tenemos de cómo es una mujer latina que se dedica a los cuidados, pues que algunas son bolleras o trans o no binarias maricas que tienen este tipo de procesos. Entonces, bueno, pues me da pena el tiempo, que he medido fatal, porque había traído un audio en Abrir el Melón, también entrevistó a Connie Carranza, que es una educadora popular de origen salvadoreño que vive en Bilbao y que está dinamizando espacios de empoderamiento colectivo de mujeres trabajadoras del hogar y de cuidados, ¿no? Que son espacios de sanación muy potentes. Entonces, bueno, he traído un audio que si luego da tiempo os lo pondré y para mí es, bueno, esa urgencia o sea, de incorporar el antirracismo al feminismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hablar de duelo migratorio implica hablar de cosas como, pues qué pasa con las mujeres que por cuidar a nuestras personas ancianas no están pudiendo cuidar a sus familiares en sus países, pues que están muriendo o muy lejos, o que se traen a su madre para que puedan cuidar a sus criaturas mientras ella cuida a mi abuela, ¿no? Y como eso es un debate muy incómodo para nosotras, porque no sé en vuestras familias, pero en la mía, por ejemplo, se ha recurrido a trabajadoras del hogar internas y bueno, pues qué estoy yo dispuesta a hacer, ¿no? En mi día a día para que mi padre, en vez de hacer eso, pues colectivicemos la crianza, que se nos llena la boca, o el cuidado a las personas ancianas. Buah, estoy aceleradísima, espero que se haya entendido algo de todo este aluvión, he medio fatal. Eskerrik asko. A ver, no está fatal medido, lo que pasa que es que estos tiempos son complicados. Ay, que no, estoy diciendo sin micro, perdonadme. Es complicado, o sea, que yo ya lo sabía, por eso me lo tenía apuntado. Bueno,
Vamos a pasar a Silvia Agüero, y hilando con lo que comentaba Yune, yo creo que quizá también se podría recoger la cuestión de los cuidados, si quieres, a partir de tu experiencia criada, también con crianzas compartidas, que decías antes cuando estábamos hablando. Y para mí, además, es que he leído mucho tus artículos en Pícara, también sobre lactancia, el activismo a largo plazo, sobre violencia obstétrica y ginetanofobia y cómo afecta particularmente a las mujeres gitanas, ¿no? en el espacio médico, las formas de ginetanofobia también ligadas a la cuestión de crianza y control de natalidad, el racismo y los efectos de la crianza en los espacios institucionales, ¿no? y cómo esas ofertas de cuidado públicas, payas, y esas normatividades imprimen, ¿no? Siempre desde una perspectiva payo blanca, sesgos, prejuicios, violencias, ¿no? que se imprimen en peques y adultos, y esto afecta en particular a la comunidad gitana, ¿no? No sé, y también al hilo de tus trabajos, ahí tenemos Mi feminismo es gitano, y bueno, antes yo de verdad no os perdáis el pedazo de monólogo que se marca en No soy tu gitana, que está en el Teatro del Barrio. Y bueno, pues no sé si querrías comentar algo de esto, unido a una cosa que sí que me parece muy importante y yo creo que es necesario que lo hablemos también, y es las carencias también del feminismo payo blanco para reconocer y recoger otras prácticas más allá de las propias y las violencias que eso implica, ¿no? También desde el cuidado, ¿no? Que a veces nos llenamos la boca y pues igual no estamos escuchando, ¿no? Ni recogiendo ni haciendo, ¿no? Porque no se trata solo de escuchar, sino de hacer. No, muchas gracias. Gracias a las dos. Estoy nerviosa y además estoy como de bajón porque ayer me pasé todo el día de la cama al váter. Esto es una canción de gitana muy guay. Pim, pam, pum, de la cama al váter. ¿No la conocéis? Pues estoy así todo el día, entonces estoy sin fuerzas. Está guay reconocer esto, ¿no? Siento que esto es un espacio guay, seguro, ¿vale? Porque yo tengo la suerte, la gran suerte de tener una tribu queer, que son mis niñas, por aquí, las niñas. Así que, bueno, me siento muy cuidada en estos espacios. La última vez que hablé de maternidad fue en el Encuentro Internacional Feminista y me puse a llorar, así que espero que me sienta mejor aquí. Creo que gitanofobia no es un concepto adecuado y está bien para que lo situemos aquí delante de todas ustedes, porque situar el miedo, ¿no? O sea, situarlo en una fobia lo sitúa en una reacción natural del cuerpo. Tú puedes ser gitanófoba sin ningún problema, o sea, me parece guay, siempre y cuando tú no tengas ningún tipo de poder para ejercer tu fobia. Con lo cual tienes derecho a tener miedo a las personas gitanas. Está genial, no me importa, ¿sabes? Pero hablemos de antigitanismo, que es lo que me importa. El antigitanismo es claramente institucional. De hecho, decir antigitanismo e institucional para mí es una redundancia. Y en este caso hablemos de antigitanismo patriarcal. Yo empecé escribiendo en Pícara Magazine después de un recorrido súper largo de violencia en el parto de mi hijo Miguel hace 13 años y después en el parto de mi Carmen Manuela, aquí presente. Está levantando la mano así. Y porque lo mandé a Pícara, porque mi familia me insistió, porque yo leía en Pícara, siempre lo he contado, y Yune Fernández le moló. Y dijo, Neni, ¿quieres escribir todo el rato? Y entonces fue así, fue muy bonito, qué bonito, gracias. Y ya de repente pues me hago así como famosilla, me gusta decirme esto. Creo que el Estado no puede regular ningún tipo de cuidados ni reconocernos el cuidado. Creo que el Estado debe de ser siempre, y tenemos que tenerlo principalmente, que debe ser nuestro principal enemigo. Estoy totalmente hablando en serio. O sea, tenemos que recordárnoslos todo el rato para no hacer algunas peticiones que pedimos desde el feminismo, y que creo que esta es una de las carencias o algunas cosas que las mujeres feministas
debemos de exigir, porque entonces se nos convierte en un feminismo de compra y venta que siempre pasa, ¿no? Y en este feminismo que también hablaba pues Yune de la sobrerepresentación de mujeres bolleras de la tele, no sé qué, que es como que no me mola mucho esto porque te lo han comprado, ¿sabes? Entonces lo tenemos que ver. Para mí el antigitanismo ha marcado mi vida, ha marcado mis partos, ha marcado mi crianza, sigue marcando mi maternidad, porque tampoco puedo criar en estas cosas que llamamos crianza compartida. Tengo una colega que tiene un niño muy rubio, mi amiga Merce, rubio parece alemán, y cuando yo me llevo a su niño, un día en Playamonte, en un sitio de al lado de mi casita, una señora se acercó a decirme que si el niño era también eso, gitano. No dijo gitano, pero el niño también es... Y yo, ¿qué, niño? No sé qué estás refiriéndote, pero en el caso de mi niña sí se la puede llevar, no pasa absolutamente nada, pero pues somos potencialmente criminales. Y esto, aunque os parezca muy fuerte que yo lo diga ahora mismo, y parece que me estoy pasando de rosca, viene de un estereotipo y de un imaginario de las madres gitanas como malas madres. Por un lado, muy malas madres y por otro lado, como la panacea de la maternidad. O sea, o somos lo uno o somos lo otro, pues mira, cariño, meamos también. ¿Se ha entendido, no? Vale. Esa representación de mujeres malas que robamos a vuestros niños rubitos, guapos, blanquitos, preciosos para comérnoslos, sigue en vuestro ADN. Sigue porque es el imaginario que han tenido vuestros progenitores. Entonces, sigue estando ahí como malas madres, y es lo que tenemos que afrontar las mujeres gitanas todos los días frente a este heteropayo sociedad, sistema, como se llame. Yo creo que lo que sufrimos las mujeres gitanas, en tanto en la violencia obstétrica, en la crianza con nuestras hijas, hijes, hijos, está marcado rotundamente porque no tenemos como relación entre nosotras, entre las feministas, entre el movimiento feminista payo y las mujeres gitanas. O el pueblo gitano en general. Si vais a apuntar algo, pueblo gitano, mucho mejor que colectivo. Porque claro, lo que sufrimos las mujeres gitanas, si ya lo hubiéramos hablado y tuviéramos alguna conversación, pues estaríais prevenidas frente a muchas cosas que están pasando ahora y que legislan, ¿no? Porque claro, porque vas a llamar a una gitana si estás hablando sobre vientres de alquiler. ¿Por qué? No tiene sentido, ¿no? Pues igual tiene mucho sentido que nos llamen a nosotras y que hablemos de esto, ¿no? Porque primero se nos ha quitado los niños todo el rato en más de 230 leyes antigitanas que ha habido en el Estado español, y así es el poder que de repente nos convertimos en robadoras, ¿no? En secuestradoras de niñas. Entonces, esta cosa que hace el sistema creo que lo hace para estar separadas todo el rato. O sea, para que realmente no veamos quién es nuestro principal enemigo, repito, el sistema. Y además, porque cuando, sobre todo cuando hacen las estadísticas de natalidad en el Estado español, en el Reino de España, no cuentan con nosotras. O sea, a vosotras os están todo el rato diciendo que tenéis pocos hijos y muy tarde, ¿no? Todo el rato en plan de, Dios, la natalidad, tú tienes hijos, se tiene hijos a los 40.57 y tienes 1,2 hijos o sea, es que suena fatal. Y a nosotras nos dicen exactamente lo contrario. ¿Nos parece un poco así como fuerte? Nos dicen todo el rato lo contrario y todo el mundo se cree con el derecho de meterse en nuestra maternidad. En el de todas las mujeres, es cierto, pero en el nuestro más, porque la vecina nos dice como, ay, hija, yo tengo 4 hijos, ¿vale? Tenemos 4 hijos entre Nico y yo.
Y todo el mundo me dice, sí, pero qué joven eres, ¿cuándo empezaste? Y yo, pues hija, cuando me empezó a picar, como a todas, ¿sabes? Y claro, es un poco fuerte que nos estén todo el rato vigilando nuestra maternidad. Hay otra palabra que no sé si es vigilar, pero bueno. Sí, como todo el rato vigilando nuestra maternidad, a ver cómo lo hacemos. Y esto da a que lleve hasta servicios sociales y entonces de repente hay una nueva oleada feminista super cookie que nos empieza a contarnos, no, nosotros estamos, nosotras estamos criando sin escuela, en una escuela libre, que no le llevamos, no está escolarizada nuestra hija, está en una escuela Weinstorf, con maderas. Pero si nosotras gitanas no llevamos a los niños al colegio, nos dicen, no, es que estás sin escolarizar, claro, por supuesto, absentismo, hay unos niveles de absentismo en el pueblo gitano. Mira, cariño, yo no tengo ganas de llevar a mi niña al cole, la llevo por obligación. Cuando ella se levanta y dice, no quiero ir al cole, yo no la llevo. ¿A que no, cariño? Así que, bueno, creo que tenemos que hablar más. Esto es muy importante. Tenemos que hablar más y crear espacios así, no solamente para mí, que soy una gitana así como cómoda, que voy como rarita vestida y molo un poco. ¿Sabes? No, te lo digo en serio, lo digo muy en serio. Yo soy consciente de que tengo como, o sea, que paso por paya, si quiero. Tengo cispassing, ¿se puede decir? Payopassing, perdón. Tengo payopassing. Entonces, claro, es fácil invitarme a las cosas, es fácil tal. Lo que no quieres y además hablo en payo también. Hablo totalmente en payo, puedo hablar en gitano, pero no lo hago porque os asustáis luego. Entonces, claro, pues yo creo que tenemos que hablar más e incluir lo único que nos va a salvar. Y cuando me preguntan, esto es lo último que voy a decir, cuando me preguntan ¿qué podemos hacer como personas payas para el antigitanismo? Porque las mujeres gitanas es muy importante. Y yo pues siempre digo, echaros amigas gitanas, tener una amante gitana, chivar con una gitana, casaros con una gitana. O sea, esto es lo único que nos va a salvar. O sea, de verdad, en mi groupie de amigues solamente nos salva esto. O sea, Natalia me deja pasta, ¿no? Y entonces yo puedo sobrevivir, Tami también, la Kat me cuida a las niñas. O sea, esto es todo el rato así, ¿vale? Si queréis criar de verdad, pues abrir eso, ¿no? Abrir vuestras mentes e intentar tener relaciones con personas gitanas. Nada más, comprar los libros, porque con los libros comemos. Damos de comer a Odoe, a Caro Manuela, a sus niños, y somos un poco más felices. Ya está, muchas gracias. Todo el rato. Uf, muchas gracias. Silvia Nanclares, esta vez. Ahora me toca hablar. Ahora te toca hablar. Hay varias cuestiones que aún no hemos tratado, aunque sí que algo ha mencionado antes June y que me gustaría que salieran al debate aquí, también a partir de los conflictos que plantea ¿Quién quiere ser madre?, que me encantó, ya te lo dije. Y lo pensaba en relación, también lo ha mencionado June, con el texto de Sara Lafuente, Mercados reproductivos. Supongo que, bueno, también ligado a esta tensión entre el deseo de maternidad, la garantía de los derechos reproductivos que hemos visto recientemente en todas las redes, ¿no? Identificando también los límites de este derecho a la maternidad, paternidad. Y en ese sentido, mañana va a estar aquí Violeta Siego, hizo un artículo muy chulo en el diario al hilo del tema de Ana Obregón de la semana pasada. Y también, bueno, todos estos conflictos que como feministas, y justo yo creo que June apuntaba en esa dirección, implica haber participado en esos mercados, ¿no? En un contexto de retraso de maternidad dentro del modelo capitalista, ¿no? Lo que decía también Silvia, de nosotras nos retrasamos, vosotras parece que vais muy rápido, siempre lo hacemos mal, chata, nunca hacemos nada bien.
Y este modelo, bueno, que sitúa la crianza y la reproducción en el ámbito privado, castiga a las mujeres y a las personas gestantes que tienen que sobrevivir en un marco de precariedad, de extensión de la juventud que se retrasa, la decisión de la reproducción, y al final acaba siendo sostenida por terceras personas que donan gametos de una forma u otra en un régimen de aparente altruismo, pero atravesado por desigualdades y sabemos que profundamente comercializado, con todas las contradicciones que eso implica. Y lo digo plenamente consciente de lo que digo, desde mis propias contradicciones y porque mi hija nació después de muchos intentos y justo todo ese desgaste del que hablas en el libro, y nació por un embrión donado. Por otro lado, también pensaba en tu libro, viendo recientemente la película Cinco lobitos, ¿no? En los que de Alauda Ruiz de Azúa, que ganó el Goya a directora Nobel, y en los momentos en los que ya avanzamos, ¿no? Donde se acumulan, pues eso, los cuidados por arriba, por abajo y todo esto, ¿no? Yo qué sé, que me salía también pensando en tu libro, ¿no? Entonces, si querías desde ahí recoger, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Recojo, sí, además me ha encantado lo que apuntaba Silvia, ¿no? Como esa fiscalización de la maternidad temprana, ¿no? Con ese adjetivo, calificada como un fracaso social, ¿no? Como algo que hay que vigilar. Y sin embargo, la maternidad tardía no se está diagnosticando como fracaso social, sino a veces incluso se vende como un avance, ¿no? Bueno, yo no sé si tengo queer passing, pero me presento un poco también por mis identidades, porque yo soy mujer cis-hetero, blanca, madre tardía, por ovodonación. Así que, y feminista, claro, entonces esto es un batiburrillo de contradicciones. Así que bueno, vendría a ser un poco la Ana Obregón del Congreso. No, aparte de la coña un poco para descensar, sí que es verdad que vengo muy removida estas semanas por la emergencia del debate, ¿no? Donde se está poniendo un poco a raíz de la distopía esta de Lola, se está, bueno, pues está surgiendo los debates feministas una cierta concomitancia que yo ya venía encarnando en mi propio cuerpo. Cuando termina este libro, yo al final opto por la ovodonación y yo ya he encarnado esas tensiones, ¿no? Y esas contradicciones que tú comentabas. Pero es verdad que se está empezando a debatir sobre esas concomitancias entre ovodonación y gestación subrogada, ¿no? Que son dolorosas, pero creo que hay que atender, ¿no? En cuanto que, claro, mi maternidad como mujer o como madre tardía por ovodonación está posibilitada por el mercado. Por un mercado, como decías antes, sustentado en desigualdades y donde hay un corte de clase muy heavy, ¿no? O sea que podríamos hacernos las mismas preguntas respecto a la gestación subrogada, ¿no? ¿Qué cuerpos gestan o qué cuerpos donan y para qué cuerpos, ¿no? ¿Para qué otros cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente enfrentando con el libro de Sara Lafuente Funes, que creo que bueno, sería un marco transfeminista fantástico para abordar esta cuestión. Me quedo con una analogía que ya de las cadenas de pruebas, todas las violencias internacionales, entonces todas las violencias acumulan ahí puertas, el material genético, métodos, ¿no? Que se producen en el mercado reproductivo, ¿no? Esa fue una idea que a mí me sacudió mucho y me puso en un lugar, bueno, en el que pensar ciertas tensiones que yo estaba viviendo, ¿no? Otra idea interesante que plantea Sara es cómo el mercado, que es más rápido que todas nosotras, es el que está marcando el ritmo de la conversación, ¿no? Por eso estos espacios son tan preciosos, ¿no? Porque realmente creo que nos estamos reproduciendo asistidamente, ¿no? O bueno, tardíamente en mi caso, por encima de las posibilidades de nuestro pensamiento crítico, ¿no? Entonces sí que considero que es urgente que nos juntemos a hablar y a pensar cosas que cuando tú entras en una clínica de reproducción asistida y muchas veces acabas saliendo por la casilla de gametos donados, óvulos o embriones,
o sea, estás ya en esa rueda, ¿no?, en la que entras y hay un montón de vivencias que no sabes que te va a tocar tener y atravesar y que siendo feminista te van a generar, o por lo menos a mí me han generado, mucha incomodidad y muchas preguntas. Yo ahora, bueno, tengo la suerte de formar parte de un grupo de madres feministas por ovodonación y hay un montón de preguntas que ni siquiera éramos capaces de hacernos antes de esa experiencia. Entonces considero súper valioso que consigamos hacer algo parecido al libro de Yune, donde podamos contar todo lo que sucede una vez que optas por determinados caminos, ¿no? Las preguntas que te puedes llegar a hacer, esas incomodidades, esas tensiones, ¿no?, que las compartamos y que, bueno, tampoco sin flagelarnos, ¿no?, porque aquí estamos con nuestras contradicciones todas, pero bueno, creo que sí que como feministas tenemos por lo menos la responsabilidad, o yo me siento con la responsabilidad social de colectivizar estos malestares, ¿no?, porque también creo que la única manera de salir de esa rueda en la que nos mete el mercado es colectivamente, no salvarnos individualmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más quería yo decir? Eso, esta pregunta que plantea también Sara, ¿no?, un poco de que si, digamos que si radiografiamos cómo estamos cuidando, ¿no?, sabremos mucho de cómo nos estamos organizando socialmente, ¿no? Y si radiografiamos cómo nos estamos reproduciendo, a día de hoy también vamos a conseguir desbrozar y saber muchas de las claves de cómo nos estamos organizando, ¿no? Entonces, bueno, además aquí, claro, también la analogía se podría hacer con ese camino de externalización que esa gran respuesta para el problema de los cuidados, que es externalización, y que además sabemos sobre qué cuerpos externalizamos. Y todos los problemas que nos está produciendo esta reproducción tardía o maternidades tardías también. Ahí hay otra analogía, ¿no? Otra vez repetimos la respuesta de la externalización, ¿no? Entonces es que es una trampa perversa, ¿no? Es como no nos podemos reproducir en el tiempo en el que nos pica porque bueno, por muchas cuestiones simbólicas de capital cultural, como payas, ¿no? Es como no podemos incurrir en ese fracaso social de la maternidad a una edad que a lo mejor nos hubiera apetecido, pero bueno, tenemos que hacer otras muchas cosas. Y luego no podemos alquilar una casa, no tenemos trabajos precarios, hay un montón de transversalidades ahí o de aspectos transversales que no nos impiden, nos impiden ser madres a tiempo, pero ese mismo sistema que no nos lo permite nos tiene preparada la solución, que además pasa por lo privado, ¿no? Y por una industria que cada vez es más boyante y más grande y que además es la que va marcando el paso, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de gestación subrogada, no estamos hablando de una técnica de reproducción asistida, pero a la industria le interesa hablar en esos términos porque ellos quieren dar un servicio más, ¿no?, en su catálogo de servicios que se adapten a todas nuestras necesidades. No, la gestación subrogada es un proceso fisiológico, bueno, las que hemos vivido un embarazo lo sabemos, que tiene un mogollón de implicaciones. Y todo eso el mercado lo está reduciendo a un contrato económico, cuando deberíamos sentarnos a pensar en un contrato social que no pase por el mercado, ¿no? Es como si dejáramos la eutanasia en manos del mercado, ¿no? Sería algo parecido, o sea, como vamos a ver, esto es un proceso fisiológico humano que tiene unas implicaciones, muchas implicaciones que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Y como escritora, además, me interesa cómo estamos narrando, ¿no? ¿Qué relatos? Tú mencionabas 5 lobitos, que creo que, por ejemplo, recoges súper bien todo este tema del cuidado sándwich, ¿no? Creo que era Alicia Murillo que decía que se te junta el puerperio con la perimenopausia, ¿no? Es como, pues es que es verdad, se está achicando tanto ese espacio, ¿no?, que al final llevamos los procesos a contramano, ¿no? Y bueno, 5 lobitos, no siendo tan tardía esa maternidad, pero también recoge como de repente la asunción de tareas que tiene que asumir esa mujer, ¿no?, esa chavala. Entonces a mí como escritora sí me interesa mucho saber si la ficción, porque sí que veo que el pensamiento
la no ficción, ¿no? Los libros más etnográficos de entrevistas sí que están recogiendo esas sensibilidades, pero no sé hasta qué punto todos estos conflictos del cuidado, de la reproducción, están permeando a unas ficciones potentes que sean resistentes y que nos ayuden a pensar eso, en todas estas implicaciones que está teniendo estas nuevas maneras de reproducirnos, ¿no? Pues bueno, pues sí que hay por ahí ejemplos, ¿no? De cuestiones interesantes. Estoy viendo cómo los cuidados se están colando, pues no sé, la última novela de Elvira Navarro, de Eider Rodríguez. Sí que veo que están ahí esos conflictos y por lo tanto eso es interesante porque se están colando en una narrativa más mainstream. Pero creo que tenemos ahí un campo. Bueno, en la última de Aisa de la Cruz también aparece la donación de gametos. O sea que, claro, estas conversaciones también van calando, ¿no? en la ficción. Entonces, a mí como escritora sí me interesa saber cómo vamos a poder trasladar eso a la ficción, ¿no? Y como, bueno, como persona, sí, pues vamos a decir no queer o normativa, ¿no? Porque como he dicho antes, todas mis identidades no me llevan a lo queer, pero sí que donde o con quién me he sentido más acompañada, 2 minutos, esto es lo más importante, lo digo ahora, es con la comunidad queer en sus vivencias hacia la reproducción y sus miradas y hacia la familia, ¿no? Tú hablabas antes del colectivo HD, ¿no? Familias heterodisidentes. Estuve participando en Barcelona en un proyecto, bueno, o proceso colectivo precioso que facilita la artista Ona Bros, que la conocéis, que es amiga, y se llama Contes para la comunidad de Yale, ¿no? Y analizamos durante un tiempo familias creadas por donación de gametos. Estuvimos analizando los cuentos infantiles donde se les cuenta a las criaturas que han sido traídas a este mundo por donación de gametos, ¿no? O a través de la donación de gametos. Bueno, pues qué casualidad que el mercado era la noción desaparecida, ¿no? En todos esos relatos. Estaba el regalo, la generosidad, la pieza que falta, ¿no? Además, como toda una serie de tópicos, vaya, que tienes que entrar en una clave infantil, pero como muy edulcorados. Entonces, claro, nos preguntábamos cómo escribir historias potentes que cuenten la historia de la construcción de nuestras familias sin incurrir, por supuesto, en el estigma, pero tampoco en una especie de falta de conflictos o de, ¿no? O de diferencias que bueno, estaría guay narrar. Entonces, yo ahí me he sentido súper acompañada y para mí, o sea, la mirada queer hacia la reproducción y la familia ha sido como como un poco salirme del traje heterosexual que te aprieta cuando ya eres madre, te aprieta por todos los lados, ¿no? Y además, en concreto, en el relato de la ovodonación, lo que se te pide es que te olvides, ¿no? Que te olvides, no, esto me lo decían todos los médicos, se te va a olvidar que el óvulo es donado. Y yo, es que no me quiero olvidar, es que esto forma parte de mi maternidad y de mi familia, ¿no? Pero claro, te piden el passing, ¿no? De no, como tienes un tío al lado, pues tú haz como que es tuyo, ¿sabes? Es como, no, espera, que es que aquí ha habido otra persona, probablemente mujer, que pues que ha tenido unas vivencias y que forman parte de nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, cómo incorporar eso al relato íntimo y cómo incorporarlo al relato público, ¿no? Pues bueno, pues ahí estoy. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos yendo bastante ajustadas con el tiempo, según lo que tengo aquí. Entonces, si os parece, o sea, podemos o bien abrir al debate público o si queréis hacer una primera ronda entre vosotras muy rápida por comentar alguna cosita, ¿os parece? Entonces, hacemos un paso de palabras así entre vosotras y abrimos pero como una cosa de pincelada rápida. Vale, yo sí he apuntado unas cositas antes, claro, dentro de mi acelere, cuando he dicho lo de los tabúes y el reconocer que algunas compañeras pueden tener que hacer un duelo genético, ¿no? Entre bolleras, como que eso es políticamente incorrecto porque ya sale el discurso de que no, que las bolleras nos da igual el duelo, o sea, los genes, ¿no? O sea, pero sí que es
verdad que lo fundamental es el sentido inverso. O sea, sí que creo que una contribución de las maternidades, paternidades queer es que dan mucha menor importancia a lo genético, ¿no? Y, o sea, eso sí que creo que es así. Y al hilo de esto quería recomendar un trabajo de investigación de Borja Muñoz, que es un compi activista marica de Euskal Herria, que tiene una investigación sobre deseo paterno en hombres no heterosexuales, ¿no? Y bueno, pues ahí también es interesante. Y por ejemplo, bueno, aquí veo a Kepa, ¿no? Que también es compi suyo de militancia, sintiendo. Y bueno, que está guay porque, por ejemplo, pues bueno, todo este imaginario homófobo, o sea, usar, relacionar a los maricas con la gestación subrogada de una forma ahí como esencial, ¿no? O desde lo TERF plantear que las feministas estamos en contra de los vientres de alquiler y los gays están a favor de la gestación subrogada, pues como que es muy simplista. Y en el trabajo de Borja, pues eso queda súper cuestionado, por ejemplo, ¿no? Y se priorizan más otras vías de reproducción frente a la gestación subrogada. Sobre la gestación subrogada también quería decir un par de cosillas, que soy súper defensora de la urgencia de que las criaturas puedan tener más de 2 personas progenitoras. O sea, creo que esa sería una gran solución a muchas cosas. Y pues todo eso, o sea, que al final es la trampa esta en el que nos han hecho creer a las bolleras que la mejor solución es ir a una clínica nosotras 2 solitas sin liarnos con semen de nadie, y para los maricas la vía, pues la gestación subrogada, ¿no? Entonces, bueno, una forma de cuestionar eso creo que sería volver a confiar y pues para eso empezar desobedeciendo, ¿no? Y al final legitimar que haya un reconocimiento jurídico y administrativo a las familias que no tienen solo 2 figuras progenitoras, ¿no? Y con esto también que decía Silvia, cómo no preguntamos a las gitanas sobre todo tipo de cosas, como por ejemplo sobre esta. Justo estoy empezando a hacer un librito en euskera sobre discurso feminista hacia la gestación subrogada, y pues pensaba incorporar a mis compis de la mujer, bueno, a Tamara, porque claro, pues cómo lo veis, bueno, no sé tú cómo lo ves, pero Tamara, por ejemplo, me decía pues que claro, que entre las gitanas es bastante habitual, si yo no puedo tener hijos, si tú tienes 5, pues me das 1, ¿no? Entonces, bueno, como... Sí, di si quieres. Sí. No, o sea, que sí que ahora lo explico, pero que sí, por supuesto. Sí. Bueno, eso que me parece interesante, como el plantearnos también en estos debates, pues cómo caemos en marcos súper etnocéntricos, porque cada vez que pregunto su opinión, por ejemplo, el otro día a una mujer migrada lesbiana, católica, bueno, católica no, perdón, cristiana, pues cada vez qué opina, y pues por ejemplo ella le daba menos trascendencia que nosotras, tenía como menos revuelo, o sea, podía hacer una crítica anticapitalista y antirracista, pero la carga moral que le daba al tema de los vientres de alquiler era muy distinta, porque en su contexto de Perú, y ahí enlazo con otro tema que es la adopción, ¿no? Como los discursos contra la gestación subrogada, que por cierto yo no estoy a favor de la regularización así pues de ciudadanos, obviamente, pero un discurso facilón está siendo: no compres bebés, adóptalos, como si la adopción fuera un espacio no problemático, ¿no? En el que no hubiera dinámicas colonialistas y racistas y clasistas. Y bueno, pues ahí está bien ese apunte también. El otro día leí en El Salto, ¿no?, un artículo de Irene Sugasti que comparaba a lo de Ana Obregón con los bebés robados, ¿no? O sea, como que también hay que recordar esas cosas, y que bebés hemos robado también, bueno, no yo, en países del sur global, o sea, como que han pasado esas cosas. Es por dejarlo también. claro. Sí. Bueno, y el último apunte, que como tengo aquí al lado a Silvia y Carmen ha dicho al principio que ahora estoy currando en comunicación en una asociación de mujeres gitanas, bueno, parte de mi trabajo está siendo que nos llega un comunicado del movimiento feminista en el que participamos y cómo incorporar la perspectiva gitana, y para mí está siendo como muy muy clarividente el decir: hostia, es que no, que en el discurso feminista blanco no hay espacio para otras vivencias, o sea, no se reconoce en nada, ¿no? Entonces, cuando se hace un comunicado sobre qué dicen las feministas sobre los cuidados, las gitanas no hay manera, porque ni estáis en el trabajo de cuidados, porque no se os quiere contratar ni para cuidar a ancianas, ¿no?, ni para trabajar, ni para cuidar a niñas, ni para trabajar en residencias. Y por otra parte, porque el discurso feminista blanco está muy encaminado a externalizar, ¿no?, a pedir guarderías gratuitas, residencias de ancianos públicas, no sé qué, y pues desde el feminismo gitano pues se pone en valor pues una gestión colectiva del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ese apunte también me apetecía hacer, que estoy aprendiendo mucho con vosotras. Es muy interesante porque además lo de la gestación subrogada, o sea, yo creo que muchas gitanas lo hemos hecho, o sea, lo han hecho en mi familia. Mi tía más grande tuvo una niña, tenía como 4 muy chiquititos. La última, mi abuela le dijo, me la quedo. Y se la quedó.
y sabe quién es su madre y la ve de vez en cuando y sabe que su otra es su mamá y no pasa nada. O sea, quiero decir, el Estado regula la partida de nacimiento, pero, o sea, como que los payos le dais mucha importancia a los papeles. ¿Sabes? O sea, siento un poco esto, o sea, porque es verdad, porque yo me casé, el día que me casé con mi marido fue el día que me casé por lo gitano, no el día que me casó por lo payo. A mí me casó un señor y yo estaba de 8 meses preñada y me dijo, podéis besaros, y yo, en plan, ya lo hemos hecho todo, cariño. Te lo juro, el payo me dijo eso. Y entonces, como que le dais mucha importancia al tema de los papeles, porque creo que no hay una confianza plena entre, o sea, como que, a ver, igual estoy pasándome, como que no hay una confianza plena de si tu colega te, no sé, si igual me estoy metiendo en un berenjenal que no quiero meterme, ¿vale? Pero sí, como que no tenéis mucha confianza, ¿no? Entre vosotros. Perdón. Entonces, claro, o sea, entre las familias gitanas, pues yo me fui con Nico 1 mes a India, 20 días o algo así, y yo le dejé a la niña a una familia gitana de al lado mía que sabía que me le iba a cuidar mejor que nadie, o sea, y tenía plena confianza en que yo volvía y mi niña iba a estar ahí, iba a estar bien, le iban a dar de comer, no me le iban a pegar. No me le iban a, sí, para mí es muy importante, no me le iban a regañar, entonces me parece que bueno, siempre lo digo, ¿no? Pero que creo que nos estamos perdiendo muchas estrategias de resistencia que ya tenemos encima y que quizás vuelvo a repetir lo del enemigo, o sea, es que realmente no podemos pedirle que regule toda nuestra vida. Además, nombro a Yayo Herrero, que siempre dice el sistema está en contra de la vida. Bueno, lo siento mucho por decir esto, con nuestras brechas o con nuestras grietas que tengamos, pero creo que los gitanos somos la vida. O sea, que no hemos perdido realmente hacia dónde queremos ir. Esto es mucho romantizar, ¿vale? O sea, cogerlo en plan con pinzas, ¿vale? O sea, no del todo, no os fiéis del todo, pero, o sea, leer a más gitanas, esto sería muy interesante, ¿vale? Leer a otras gitanas. Pero sí que pienso que lo importante, ¿no? En la cuestión adultocéntrica, además, yo la veo muchísimo más fuerte en espacios, incluso feministas, en el que me tengo que matar. Bueno, el otro día, bueno, qué fuerte, ¿no? O sea, salí fatal de allí. Estaba súper enfadada, ¿no? Porque no se le da la prioridad a las criaturas, ¿no? Aquí vemos 2, 3 con mi Carmen Manuela, igual hay otra por ahí, y las están cuidando la mayoría mujeres. Entonces esto también me hace pensar en cuanto a cómo se pone la moral en el foco de las personas gitanas que están todo el rato repitiéndonos que nuestros hombres son más machistas, ¿no? Y es como, bueno, perdona, o sea, no sé, igual. Siempre repito esto, pero me parece tan esencial para tener una conversación, porque si seguimos diciendo que nuestros hombres, los nuestros, que mis hombres son más machistas, nunca vamos a tener una conversación en igualdad, porque siempre os situáis en un plano superior moralmente, todo el rato, y venimos de ahí. O sea, el racismo tiene que ver con la superioridad moral. Entonces, hablemos de esto, igual lo que decía, perdón, ¿me estoy extendiendo mucho? Que lo que decías de la edad, o sea, porque vamos a empezar a deconstruirnos esta movida que están todo el rato diciéndonos a las gitanas que somos pequeñas para tener hijos con 15, 16 años. De verdad, siento decíroslo, si a alguien le molesta, pero yo no lo creo una edad temprana. Lo digo muy en serio. O sea, no creo que sea una edad temprana. Si en vuestra cabeza estáis pensando, joder, qué fuerte que esté diciendo esto, ¿no? O sea, imaginaros, o sea, de verdad que también es fuerte que nos digan esto cuando hasta hace nada era la edad media de vida y cuánta esperanza de vida teníamos, ¿vale? Entonces, no me parece una edad normal tener tu primer hijo a las 37. Te lo digo muy en serio. No me parece normal. Creo que el sistema
nos está engañando a todas y por eso tenemos que hablar, ¿no? Precisamente para eso, para que no nos engañe, porque nos está todo el rato el capitalismo engañando. No, estudia, que tienes que tener un trabajo, tienes que tener una casa y tienes que tener una pareja y si no, no puedes tener hijos. Y es como, Dios, si yo tengo ganas de tenerlo a los 18, ¿por qué no lo vas a tener, Cari? Si el sistema no vas a tener dinero igual, nunca en tu vida. Nunca, jamás, no vas a pagar la hipoteca, se la vas a dejar a tus hijos de deuda. O sea, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? En serio, vivir, ser feliz, amaros, chivar todo el rato. ¿Y tú qué dices, nena? No, si quieres. Vale. Pues entonces, en este caso, abrimos el turno de palabras al público y veo por ahí una mano levantada. No sé si hay... Lo que hacemos, si os parece, otra más ahí. Si os parece, lo que hacemos es recogemos varias palabras y contestamos luego después en bloque. ¿Os parece? Gracias. Allí había una y ahí había otra. Hola, ¿qué tal? Nada, pues muchas gracias. Lo primero, sobre todo porque me parece importante hablar desde la emoción, desde la experiencia, ¿no? Y que seáis generosas en compartir esto con la sala me parece clave, ¿no? Tengo una pregunta, reflexión crítica al ver transfeminista, ¿no? Por una política transfeminista de los cuidados, pues ver una mesa centrada en la gestación, centrada en la reproducción y en la reproducción de vidas vivibles o futuribles como producciones o futuras personitas que produzcan para el sistema y que muchas veces se nos olvida que el cuidado, tal y como lo estamos hablando, fagotiza otros cuidados, creo que lo ha comentado Sandra al inicio, que durante toda nuestra fase, nuestra vida, pasamos por muchas fases en las que tenemos necesidad de cuidado. Y creo que de eso no hablamos y me pregunto por qué no hablamos. Y cuando hablamos además desde una mirada reproductiva de esa vida, qué vida vivible, qué vida va a poder ser utilizable, qué vida es digna de ser cuidada, me vienen todos esos momentos en los que no podemos producir, en los que tenemos compas que no pueden producir temporalmente o de larga duración, en la que hay gente que muere, en la que hay gente que no va a estar ya, no va a formar parte de eso. Y creo que es un debate que tenemos que tener. Creo que es importante recuperar también que cuando hablamos de los cuidados hacia la muerte, me parece que es bastante una posición de privilegio blanco hablar siempre de qué vamos a hacer para regularizar la situación de las personas que cuidan a las personas que son necesitadas de ese cuidado, que suelen ser nuestras mayores o las personas que están enfermas. Creo que también es para plantearnos si es igual de importante o fácil de hacer ir a cuidar los pañales a tu madre de 78 años o a la hija de tu colega de 6 meses. Creo que eso es una reflexión que hay que hacer. Y creo que también hablar de los cuidados siempre dirigidos hacia la infancia o esa producción de vida, como si fuese la única forma de resistencia, y ahí recojo lo que estabas diciendo, Silvia, ¿no? Creo que hay muchas formas de resistencia por las que yo no voy a hablar, porque no formo parte de ellas, pero los movimientos LOCO y los movimientos DISCA llevan mucho tiempo generando redes de cuidados entre todas y todes que son dignos de saber, de conocer y de plantear en una mesa como esta. Entonces, eso es como una pregunta, reflexión crítica que os lanzo por si podéis compartir qué pensáis de esto, ¿no? ¿Por qué no está en esa mesa, aparte de otras corporalidades, gestantes, no gestantes y con no deseo de gestar, más allá de su capacidad de gestación? Muchas gracias. Ahí. Ella había tenido la palabra primero y luego pues... ¡Qué lío! Esto es... Vale. Súper de acuerdo con lo que ha puesto la compi. De hecho, yo traigo... vine pensando un poco lo que acaba de decir Silvia y en cosas que habéis dicho transversalmente muchas veces. Traigo dos problemas. El primero, un conflicto que veo muy grande, que es casi anarquista socialdemócrata, clásico, pero que en términos de cuidados me parece como muy fundamental y que tiene todo que ver con esta palabra tan odiosa que es familia.
que se repite, ¿no? Y que es una... O sea, yo cuando veo aquí política transfeminista de los cuidados, yo creo que política me parece bien, y politizar desde donde creo que la gente aquí lo piensa. Transfeminista me parece bien porque aunque a veces es un poco posmo y un poco bla, 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 ¿no? Yo creo que es el momento estelar queer de las 17 birras, cuando ya solo se oyen bla, bla, blas, está muy distante de la trastienda que tiene cuidados, que tiene esta trastienda como doméstica, ¿no? Y de hecho en los movimientos, no solo en los movimientos sociales, sino en los movimientos institucionales. Ahora ha habido el Congreso de Cuidados de Barcelona, que Amaya Pérez Orozco de hecho estaba un poco enfadada con, oye, aquí veníamos de un movimiento social muy fuerte, el movimiento social de las trabajadoras de hogar y cuidados, que June ha mencionado y que aquí en Madrid es absolutamente maravilloso, y que está poco presente, y esto antes no era así. Y eso que aquí los de Madrid nos los hicieron Manuela o sea, tampoco nos lo hicieron, no fue súper radical, pero era más radical que lo que se está convirtiendo ahora, que es muy institucional. Entonces, los cuidados no solo tienen como la trastienda doméstica, que muchas veces desde lo queer nos da un poco de pereza, sino que además ahora se están como institucionalizando, y las mesas de cuidados y tal. Y aquí el conflicto anarco-socialdemócrata es, tenemos un problema enorme porque dependemos de lo público. Por ejemplo, si hablamos de reproducción asistida, pero no solo, vamos a tener, o sea, si estamos pensando en cosas colectivas de cuidados, o nos vamos a una propuesta comunitaria como podría ser la gitana o las del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia de Adriana Guzmán y compañía, que dicen, yo tengo una propuesta y es la comunitaria, pero que para las payablancas de aquí la veo distante. O nos vamos al Estado, que por narices nos va a inyectar de manera sistemática sus ideas fundacionales heteropatriarcales, como es la familia, que es la unidad básica no solo de heteropatriarcado, sino de mercado. Y ahí vamos a la mercantilización de los cuidados, que además deja fuera, ahora me ha pasado, mirando en el convenio de acción colectiva, no sé qué, el Estatuto de los Trabajadores, cuántos días de permiso tenía por la muerte de alguien. Y pone 1er grado, 2º grado, ¿no? Tú puedes odiar a tu padre. O sea, pues, de hecho, probablemente tu padre te haya dado muchas más razones para odiarle que el resto de la humanidad. Pero tienes 3 días de permisos para cuando se muera tu padre, que puede ser un gilipollas, o puede no serlo, pero tiene más probabilidad que cuando se muera la persona que te haya salvado la vida. Y que esto, por ejemplo, mira, sacó Pose, porque yo creo que Pose nos ha ayudado mucho la serie a hablar de alternativas de cuidados. Hay un podcast que se llama Transhistorias de Cuidados, de unas compas peruanas que son geniales, que hablan de personas trans a lo largo de sus historias durante toda su vida de cuidados. Y entonces desde las infancias y las personas ancianas, que es una cosa que nos planteamos desde la norma como muy rápido, pero también quién me dio mi primer acceso a hormonas, o quién me sacó de mi casa, o quién me dio un lugar para vivir, que esto sale en Pose, ¿no? Y que además en Pose utilizan las mismas palabras para hacer algo muy distinto, no sé, las madres y tal, que me parece muy interesante. Conecto con el tema de, o sea, me parece que el Estado no nos va a arrancar el concepto de familia, que a mí me parece un concepto que de verdad esto seca, o sea, fuera, pero al mismo tiempo, ¿cómo recogemos de manera, como yo que sé, igualitaria, que propuestas así sean posibles, ¿no? Porque lo que decías del antigitanismo, Silvia, al principio, que es institucional, es que la desigualdad de los cuidados y toda la violencia asociada va a ser institucional. O sea, yo no le encuentro una solución, porque anarquizarlos, bueno, tampoco me parece del todo una solución. Perdón, me he enrollado. Sí, así todo en serie, ¿no? Vale. Hola, bueno, ha sido maravilloso. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones, que van súper al hilo de lo que a mí me apetecía, si veía que la cosa se daba, aportar, que es que, bueno, las personas trans no salimos adelante sin otras personas trans. Esas redes de cuidados subalternas están ahí desde el minuto 1, y es que, de hecho, no nos enteramos desde que existimos hasta que no tenemos en nuestra vida a otras personas trans. Es así. Ahora ya menos, ahora ya hay otras maneras de enterarse, ¿no? que conocerlas. Y luego que bueno, todo esto en mi duelo particular, que lo he tenido, porque yo además he sido toda mi adolescencia canguro, y ha habido una confianza ciega en dejarle sus criaturas a esta chavala rara y un poco fea.
había total confianza, pero a mí en mi vida adulta la única gente que me ha dejado sus criaturas y que se ha dado de una manera súper orgánica y que soy padrino de no sé cuántas crías ya, y es maravilloso, son todo mujeres racializadas. Todo. Y todo criaturas racializadas. ¿Cómo? Yo te iba a decir que yo te dejo a las niñas. ¿Cuándo quieres venir a cuidarlas? Aquí ha habido buen rollo, ¿eh? ¿Ya tienes? Ha habido buen rollo, ¿verdad? He estado oyendo, pero... pero, o sea, quiero decir que hay muchísimas capas, ¿no? Y entiendo todo ese miedo bueno, patriarcal y lógico y a que las masculinidades participen de los cuidados, no solo de criaturas, sino también de gente mayor con la que no estamos relacionados de sangre. Una de las personas que más he querido en mi vida me la ha regalado ella y tampoco tenía un lazo de sangre con ella, ¿no? Para ella era una madre, para mí otra abuela más regalada. En fin, todo esto viene un poco al hilo de que efectivamente esas redes ya están ahí, no están reconocidas, no creo que tengan que ser reconocidas por el Estado, no creo que sea la vía, estoy 100% de acuerdo contigo en eso y bueno, todo lo demás, la verdad. Pero eso, quiero también poner un poco el dedo en a quién nos planteamos siquiera dejar a las criaturas y también mencionar una cosa que a mí me ayudó muchísimo en ese duelo que he mencionado antes, que es gracias a que yo he renunciado, o me han hecho también en parte renunciar a la gestación y tampoco he puesto en muchísimo valor el tema de preservar mi genética y demás. En ese duelo, lo que más me ha ayudado es que gracias a que no tenía críos propios, podía cuidarlos de los demás. Para quienes tienen ese anhelo o lo han tenido, esto puede hacer un clic bastante importante. Para mí lo hizo. Para mí me supuso reconciliarme realmente, ¿no? con esa imposibilidad fisiológica a día de hoy o psicológica en mi caso, a lo mejor, nada más. Pero bueno, simplemente mencionarlo porque de verdad que en el momento que tuve ese clic, lo vi de otra manera completamente distinta y creo que ha sido un absoluto honor y una maravilla formar parte durante el tiempo que sea, que se dé. Se puede prolongar o no, en cualquier caso valoro muchísimo todas esas criaturas que han pasado por mis manos y a quienes espero haber podido aportar algo. Tenemos tiempo para una última pregunta que sea muy rápida, por favor. Igual por este lado que no había preguntado. No sé, o por allí había una palabra. Había ahí dos palabras. Si son muy rápidas se pueden hacer las dos, pero vale, muy rápidas. Ya. Muchísimas gracias por todo lo que nos han aportado. Yo solo quiero comentar, y si hay tiempo para comentarlo por parte del panel, creo que es importante también reconocer, me agrada mucho que en esta mesa haya estado Silvia, porque creo que es importante reconocer la forma de cuidar que viene de personas racializadas en negativo, pero no desde un punto de vista extractivista, que es como el que se hace ahora, que es el latino, la latina me sirven para cuidar a mis padres, a mi enfermo, a mi niña, sino desde una forma de descolonizar la manera en la que hemos aprendido a cuidar en esta sociedad individualista. Simplemente lo quiero dejar ahí. Pensemos en cuántas residencias de ancianos hay. Yo cuando llegué a España me parecía un concepto que no entraba dentro de mi imaginario. Entonces creo que esta sociedad tiene muchísimo que aprender de sociedades racializadas en negativo de cualquier horizonte del mundo, para no desde el extractivismo, sino desde la incorporación y desde el cuestionamiento y desde la descolonización de la forma de cuidar que se tiene aquí. Había una última palabra, si es súper rápido, por favor. Allí. Buenas tardes. Soy dramaturgo mexicano y pertenecer en este momento a una colectividad tan interesante, me ha preguntado mi pareja cómo me siento. Y le digo que me estoy informando y ampliando mi vocabulario. México está ante un grave problema de feminicidio y ni siquiera tenemos legalización del aborto. Ya podrán ustedes imaginarse lo sofisticado que me ha parecido todo el tema
y el laberíntico modo de acercarse a los temas. Los gitanos en México no existen, pero están los indígenas. Y justo los indígenas. La discriminación es hacia los indígenas y es una discriminación abominable. En fin, esos son los problemas que ahora mi país enfrenta. Aborto, violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar contra las mujeres, feminicidio continuo y reconocimiento de nuestras culturas ancestrales. Gracias. Muchas gracias. Os paso la palabra rapidísimamente y tenemos 5 minutos para cerrar. ¿Sí? ¿O... Vale. Bueno, solo quería contestar a la persona que ha comentado que la maternidad fagocita un poco la mesa, ¿no? Yo creo que es por una cuestión de que la maternidad como que te lanza una interdependencia radical que muchas personas no han tenido hasta ese momento, ¿no? Entonces lamentablemente hay personas que no se enfrentan a la interdependencia en ciertas clases sociales o sistemas blancos, vamos a decir, hasta el momento de tener una criatura, ¿no? Que es alucinante, ¿no? Es alucinante que haya gente, yo no me incluyo, es un poco más como Darío, ¿no? Que siempre he estado rodeada cuidando a criaturas porque me gustaba, o abuelas, ¿no? Quiero decir que hemos sufrido una ruptura de los lazos comunitarios tan brutales que hay personas que no se enfrentan a la interdependencia hasta que no dan a luz, por ejemplo, ¿no? Es tan alucinante como eso, ¿no? Que el cuidado lo estamos barriendo de nuestras vidas, ¿no? Precisamente esa trastienda lo vemos como algo problemático y que queremos casi erradicar, ¿no? Con todo lo bestia que eso podría ser, ¿no? O sea, como ese sujeto champiñón lo que quiere es no mancharse, ¿no? Con los cuidados. Entonces, bueno, creo que súper pertinente tu apunte, ¿no? Y creo que, bueno, pues como primera mesa de cuidados, hablo por mí que he hablado más de reproducción y maternidad, creo que Yune ha lanzado otros aspectos y Silvia también, pero parece súper pertinente el apunte y también con lo que ha completado la compañera de esa trastienda incómoda, ¿no? De la que huimos a veces como sujetos modernos, ¿no? Sí, un sujeto muy, bueno, pues muy... Sí, pero ese sujeto entonces no es queer y no estamos aquí, creo, hablando de eso. Y... Sí, pero digo que el discurso del cuidado se fagocita mucho por la maternidad, en parte por eso, creo. Sí, desde mi experiencia y desde una interpretación que evidentemente no es la que... Sí, o sea, lo entiendo, estoy de acuerdo. Solo que me parece que hemos perdido una oportunidad increíble, o bueno, una oportunidad pequeñita de 2 horas y media, de hablar de cuidados, que a lo mejor habiendo puesto una política transfeminista de la maternidad, pues algunas no nos habríamos sentido un poquito engañadas. Bueno, no sé si engañadas, decepcionadas. No, engañadas no, pero decepcionadas sí, porque hemos perdido la oportunidad de hablar de un montón de cuidados que no son solo este. Y la infancia tampoco, o sea, todo lo que ha dicho la compañera y también la infancia, que me parece que además, Pauline, ¿cómo es posible que hablemos de maternidad tanto? Y yo que no quería hablar de esto, pero bueno, ya que hablamos de esto, que no hablemos de infancias, ni de cuidado de la infancia y de cómo estamos mirando a la infancia prácticamente. Algunas sí habéis dicho algunas cosas, gracias Silvi, y también gracias por las cosas que se habéis dicho en este sentido, pero que me parece para otra vez que a ver si pudiéramos mirarlo de otro lado porque se nos ha escapado. O sea, lo siento, voy a decir una cosa que no sé si os va a molar, pero yo creo que cuando a mí me invitaron aquí, yo con mis colegas, que es mi familia de mi casa y vengo a hablar de esto también, las que me conocéis sabéis dónde vivo, cómo vivo y qué hago, ¿no? Pero sí, tú sí lo conoces, Karen Manuela.
Pero yo me planteaba mucho en plan, ¿por qué me han invitado? ¿Sabes? Como, ¿por qué yo? Porque claro, o sea, hasta el momento, de momento públicamente soy hetero, ¿sabes? Pero entonces, claro, no sabía muy bien esto y quería contestar a dos cosas respecto a este tema. Lo primero, para mí la resistencia gitana es tener hijos. Lo es. Lo es porque Hitler dijo que éramos vidas indignas de ser vividas, las personas gitanas, y por eso nos mataban. Entonces, por supuesto, en el Estado español ha habido más de 230 leyes antigitanas que perseguían la forma de vivir gitana, no la forma de vivir, sino todo lo que significaba ser gitana. Entonces, para mí, yo estoy orgullosa de tener hijos y de que las gitanas y que las personas gitanas, y el día que Yune se quedó embarazada la lloré y me lo dijo en el momento y lloré muchísimo porque me alegro. El día que Natalia me dijo que, perdón, o sea, personas, ¿sabes? No voy a contar ahora toda vuestra vida, pero pues lloré porque me hace muchísima ilusión, porque me parece que esas personas que son las que nos han querido exterminar todo el rato, las personas del colectivo queer, las personas gitanas, las personas racializadas, siempre, pues me parece muy guay alegrarme porque tengamos hijos. Y respecto a la familia, también viene a colación de esto, o sea, me parece que yo en estos últimos 2 años estoy aprendiendo mucho esto y pienso que también estoy aquí un poco, no solamente por los libros, sino por cómo cada una en nuestra trayectoria vivimos nuestro activismo y hacemos de lo personal político. Entonces, para mí, ahora mismo, cuidados también significa mi familia elegida, que está a la misma colación que mi familia, bueno, no elegida, bueno, es que toda mi familia es elegida, claro. Es que yo no tengo relación con mi familia que no elegí. Entonces, claro, para mí mi marido y mis amigas están a la misma, o sea, en el mismo tal de importancia, ¿no? O intento de construirme eso. Entonces, yo creo que respecto a Natalia, cariño, creo que pues como lo hacemos en casa, ¿no, Cari? O sea, yo creo que llevar lo personal a lo político, el que el Estado no sea quien regule nuestros cuidados y que cada día intentemos hacer las cosas en la intimidad o en lo personal de una manera que nos agrade y nos sintamos cómodas y que todas estemos cuidadas, me parece que está bien y que vamos en confianza con eso, ¿no? No sé, perdón, Vale. ya está. Julia, tiene que ser súper rápido, pero dale. Vale, no, que estoy súper de acuerdo con esa crítica. De hecho, o sea, he estado en esa incomodidad estos 2 días y por eso también, bueno, yo sí, fue como en mis libros que temas he tocado, me apetece de lo que más hablar de las trabajadoras del hogar y de cuidados, pero no es mi espacio al mismo tiempo, lo hago como periodista y que es un diálogo que he tenido conmigo misma, que con colegas he hablado mucho, que las madres estamos en una exigencia de tú implícate a cuidar a mis peques, pero a mí no se me pasa por la cabeza cómo apoyarte en el cuidado de tus padres, entonces muy de acuerdo con eso también. Luego con el tema de las comunidades, bueno, o de otras experiencias, en mi caso, pues en mi periodo en Nicaragua, aluciné con el apoyo que ha dado el movimiento estudiantil al movimiento de pensionistas hasta el punto de ponerse delante de la policía y de perder la vida a un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, eso con mis compañeras nicaragüenses me decían que tenía que ver pues con que no se ha perdido, ¿no? Esa relación intergeneracional y que si vives con tu abuelo o con tu abuela te implicas en su lucha hasta el punto de pues dar la vida. Suena muy romantizado, pero me explico, ¿no? Hasta el punto de ser objeto de una masacre como la que ha habido en Nicaragua. Y por último, pensando en vidas queer, quería recordar a mi tía Luisa, que era una mujer que no quiso casarse porque no le gustaban los hombres, que le daban asco, pero que terminó, como se murió su hermana, que era mi abuela, terminó criando a mi padre y a mis 3 tíos y fue profundamente infeliz. Y cuando estaba con 90 años, pues como pues muy cascada, yo le decía, pero siéntete feliz, ¿no? De que has cuidado, que has criado. Y es como, yo no quería eso, yo quería viajar, no quería estar cuidando a este tío que me da asco y a este 4, o sea, bueno, así como un poco con la libertad que te da el estar medio senil. Y bueno, de repente he pensado que dentro de lo que consideramos queer, pues igual mi tía Luisa, ¿no? Las solteronas que han dado su vida involuntariamente a los cuidados, pues podrían ser reivindicadas. Muchísimas gracias.
Recordad que la siguiente mesa es a las 7, o sea que, bueno, pues eso, que aprovechéis para lo que tengáis que hacer hasta la siguiente mesa. Vamos a empezar, como hemos acabado más tarde, vamos a dar un poquito más hasta las 7:10 para que, como se tarda en salir y en entrar, para que podáis estirar las piernas, fumar un piti y a las 7:10 empezamos.